Su hijo no es bienvenido, dijo la maestra. Mi respuesta la dejó sin palabras. Cuando expuse sus métodos discriminatorios ante el consejo escolar, el silencio se apoderó de la sala. Las lágrimas rodaron mientras las verdades salían a la luz, transformando no solo esa institución, sino toda la comunidad. Una historia de valentía, justicia y amor incondicional que cambiará tu perspectiva sobre la inclusión. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo esta emocionante travesía. El invierno en la Ciudad de México siempre me pareció más frío desde que Miguel nació. No por el clima en sí, sino por la forma en que las miradas de las personas se enfriaban cuando percibían que mi hijo era diferente. 9 años han pasado desde su diagnóstico de trastorno del espectro autista, y cada día ha sido una batalla silenciosa contra un mundo que no fue diseñado para personas como él. Aquella mañana gris de junio, mientras caminábamos por los pasillos encerados del colegio privado Benito Juárez, sentí el peso de esas miradas nuevamente. Las paredes impecablemente blancas, los trofeos relucientes en las vitrinas, los uniformes perfectamente planchados. Todo gritaba perfección, de una manera que me hacía sentir que no pertenecíamos a ese lugar. Aún así, apreté la mano de Miguel y seguimos adelante. Después de todo, había ahorrado durante 3 años para conseguir inscribirlo allí, vendiendo artesanías en los tianguis del Zócalo los fines de semana. Además de mi trabajo como contadora, la secretaria nos condujo a la oficina de la directora sin hacer contacto visual con Miguel. Aquello ya era un mal presagio, pero me convencí de que era solo impresión mía. La directora Ramírez, una mujer de unos 50 años, cabello perfectamente teñido y lentes de armazón caro, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Indicó las sillas frente a nosotros con un gesto estudiado. Señora López, agradezco su presencia. Hojeó una carpeta con el nombre de Miguel, un suspiro teatral escapando de sus labios pintados de rojo. Lamentablemente necesito informarle que después de analizar la documentación médica de su hijo y observar su comportamiento durante el periodo de adaptación, hemos llegado a una conclusión. Miguel se balanceaba levemente en la silla a mi lado, sus manos haciendo el movimiento rítmico que lo calmaba cuando estaba ansioso. Puse mi mano sobre la suya, intentando transmitirle seguridad. Señora, su hijo no es bienvenido en nuestro colegio tradicional. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Nuestra institución no está equipada para lidiar con casos especiales. Aquella mirada de desprecio por encima de los lentes hizo que me hirviera la sangre. Era la misma mirada que enfrenté durante toda mi vida. De niña, al ser criada por mi abuela en la periferia después de que mi madre nos abandonó. En la adolescencia, cuando trabajaba limpiando casas para pagar mis estudios. Y ahora, como madre soltera de un niño autista. Respiré hondo, sintiendo el peso de las noches sin dormir, de las horas extras trabajadas, de los tianguis bajo la lluvia vendiendo mis artesanías. Todo para proporcionarle a Miguel lo que yo nunca tuve. Oportunidades. Y allí estaba esa mujer, destruyendo nuestros sueños con la casualidad de quien cancela un café. Si mi hijo no es bienvenido aquí, entonces no es el lugar donde debe estar, respondí con una calma que no sentía. Pero sepa que su actitud discriminatoria va en contra de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y no voy a dejarlo pasar. La directora se ajustó los lentes, su sonrisa ahora completamente desaparecida. Señora López, entienda que estamos pensando en el bienestar del niño. Él sería más feliz en una escuela especializada. ¿Especializada? Mi voz salió, más alta de lo que pretendía. Usted quiere decir segregada, ¿verdad? Lejos de los ojos de su clientela perfecta. Miguel apretó mi mano, sensible a mi tono alterado. Respiré hondo nuevamente. Vámonos, hijo. Mientras caminábamos por el estacionamiento, las lágrimas que contuve durante toda la reunión finalmente escaparon. Miguel, con su percepción única, me miró y dijo: «Está bien, mamá». No me gustó cómo olía ese lugar. Olía a mucho. Perfume. Reí entre lágrimas. Miguel siempre tenía una manera simple y directa de ver las cosas. Quizás era yo quien debía aprender de él, y no al revés. En casa, esa noche, me senté a la mesa de la cocina después de que Miguel se durmió. Nuestra pequeña cocina de azulejos gastados era lo opuesto a aquella sala de juntas inmaculada. Allí, entre las ollas heredadas de mi abuela
y las plantas que se amontonaban en la ventana, tomé la decisión. No dejaría que esa mujer ganara. No dejaría que Miguel creciera creyendo que debía esconderse del mundo. Con la laptop vieja, que usaba para llevar la contabilidad de mis clientes, comencé a investigar sobre la Ley General para la Inclusión. Las horas pasaron mientras anotaba artículos, precedentes legales y casos similares. Cuando el sol comenzó a salir, tenía un plan. Al día siguiente, mientras Miguel estaba en terapia ocupacional, visité la oficina local de la Minos SEPE para registrar una queja formal. Fui recibida por un funcionario de mediana edad con aire aburrido que hojeó mis documentos cuidadosamente organizados con un desinterés mal disimulado. «Señora, entienda que estas cosas llevan tiempo», explicó como si hablara con una niña, y francamente, será su palabra contra la de la directora de una institución respetada. ¿Y la palabra de la ley?, rebatí, citando los artículos que había memorizado durante la noche. Estoy pidiendo únicamente que cumplan lo establecido. Mi hijo tiene derecho a la educación inclusiva. Salí de la oficina con un número de folio y la sensación de haber echado mis esfuerzos en saco roto. En el microbús lleno de gente de regreso a casa, miré mi imagen reflejada en la ventana. Ojeras profundas, cabello mal recogido, ropa sencilla. ¿Quién le daría credibilidad a una mujer como yo contra una institución centenaria? La semana siguiente se esfumó entre terapias para Miguel, trabajo contable y noches investigando. Fue entonces cuando recibí aquella llamada inesperada. «¿Señora Teresa López?» La voz femenina del otro lado sonaba cautelosa. «Sí, ¿quién habla?» «Alguien a quien le importa. Trabajo en el Colegio Benito Juárez. Supe de su caso y... no es el primero». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo consiguió mi número? Tengo acceso a los archivos. Mire, no puedo hablar mucho, pero puedo ayudar. No está sola en esta lucha. Quedamos de vernos en el mercado de San Juan, entre los puestos de frutas exóticas y quesadillas. El olor fuerte de las especias y el bullicio del mercado camuflaban nuestra conversación. Ella llegó usando lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza, como en una película de espías barata. Casi me río de la situación, si no fuera por la gravedad del asunto. «Soy la maestra de artes del colegio», reveló en voz baja. «Hay al menos 5 casos como el de su hijo en los últimos 2 años. Familias que fueron intimidadas y silenciadas. ¿Por qué me está ayudando?», pregunté, aún desconfiada. «Porque también tengo un sobrino autista y sé que su lugar es en un salón de clases regular, con el apoyo adecuado. Y porque estoy cansada de ver a la directora Ramírez manipulando el sistema para mantener el colegio como un club exclusivo». Me entregó un sobre manila. «Aquí están los contactos de otras familias que pasaron por la misma situación. Algunas quizás tengan miedo de hablar, pero inténtelo». «¿Cuál es su nombre?», pregunté cuando ella ya se levantaba. «Por ahora, es mejor que no lo sepa. Solo llámeme a alguien a quien le importa». Esa noche, abrí el sobre como quien descubre un tesoro. Había 3 números de teléfono con nombres anotados a lápiz. Llamé a todos. El primero colgó en cuanto mencioné el colegio. El segundo escuchó en silencio y prometió pensarlo. La tercera, María, madre de una niña con parálisis cerebral, lloró al escuchar mi historia. «Pasé por lo mismo», dijo entre sollozos. «Nos ofrecieron la inscripción si firmábamos un documento comprometiéndonos a contratar un acompañante de tiempo completo, pagado por nosotros. Era imposible, económicamente». «¿Usted denunció?». «Intenté, pero el esposo de la directora es amigo personal del supervisor de zona de la SEP. Nuestro caso se quedó archivado». Aquella conversación me mostró contra quién estaba luchando. No solo una directora prejuiciosa, sino una red de poder bien establecida. El miedo amenazó con paralizarme esa noche. Pensé en desistir, en buscar otra escuela menos prestigiosa. Quizás fuera más fácil. Pero entonces, recordé a mi abuela, doña Josefa, que me crió sola en las orillas de la Ciudad de México después de que mi madre nos abandonó. Tenía la terquedad en la sangre. «Nunca dejes que te digan que tu lugar es menor del que mereces, Teresa», decía mientras lavaba ropa ajena, sus manos arrugadas por el agua y el jabón. «En esta vida, nadie te regala nada. Tú te lo ganas». Fue con ese recuerdo que decidí seguir adelante.
Al día siguiente, llamé a la Secretaría de Educación Pública y con una persistencia que me sorprendió hasta a mí misma, conseguí agendar una audiencia para la semana siguiente. Cuando llegó el día, me puse mi único traje sastre, un conjunto que compré en una liquidación para reuniones con clientes más importantes. Miguel se quedó con mi vecina, doña Clara, que siempre lo recibía con pan de elote y paciencia infinita. En la secretaría, fui conducida a una sala de juntas donde un hombre de traje y 2 mujeres con carpetas me aguardaban. Para mi sorpresa, María estaba allí, junto con otra mujer que reconocí de la lista de la maestra misteriosa. «Vinieron», susurré, emocionada. «Tu valentía nos inspiró», respondió María, apretando mi mano. La ató. Reunión fue tensa. Presenté mi caso, seguido por los relatos de las otras madres. Los funcionarios tomaron notas, hicieron preguntas técnicas, verificaron documentos. Al final, el hombre de traje, que se presentó como asesor del secretario de Educación, declaró: «Vamos a iniciar una investigación administrativa para averiguar estas denuncias. El colegio será notificado en los próximos días». Era más de lo que esperaba, pero aún así, parecía poco ante la magnitud del problema. A la salida, una joven nos abordó, presentándose como reportera del periódico de la colonia. Escuché sobre su lucha en el Colegio Benito Juárez. Me gustaría darles espacio para que cuenten esa historia. Miré a las otras madres, que parecían tan dudosas como yo. Exponer nuestras vidas en los medios podría traer represalias. Por otro lado, el silencio solo beneficiaría a aquellos que discriminaban a nuestros hijos. «Voy a hablar», decidí. Mientras más gente sepa, más difícil será barrer esta historia bajo la alfombra. El reportaje salió la semana siguiente, con el título «Madres denuncian discriminación en colegio privado de la CDMX». No era la nota principal, solo un artículo en la sección de educación, pero fue suficiente para provocar una reacción inmediata. Recibí una carta del colegio, impresa en papel membretado con el escudo dorado de la institución. «Estimada señora López, en consideración especial a su caso, y reafirmando nuestro compromiso con la diversidad, le informamos que su hijo Miguel podrá ser inscrito en nuestra institución, mediante la firma del documento adjunto, en el cual usted se retracta de las acusaciones infundadas hechas contra nuestro colegio. Cordialmente, directora Ramírez». Reí sola en casa al leer aquello. Consideración especial, como si fuera un favor aceptar a mi hijo y no una obligación legal. ¿Y todavía querían que me retractara? Doblé cuidadosamente la carta y la guardé junto con los otros documentos, que estaba recolectando. Mal sabía yo que esa sería solo la primera de muchas intentonas de silenciarme. La semana siguiente, 2 clientes antiguos cancelaron mis servicios de contabilidad sin explicación. Cuando llamé a uno de ellos, con quien tenía una relación cercana, titubeó antes de responder. «Teresa, tú sabes cómo es. Mi esposa. Es prima de la esposa del subdirector del Benito Juárez. Las cosas se pusieron complicadas». «Entiendo perfectamente», respondí con una calma helada. «Gracias por los años de colaboración». Colgué el teléfono y caí en el sofá, exhausta. En una ciudad donde, en ciertos círculos, todos se conocen, percibí que estaban intentando presionarme económicamente. La renta vencería en 2 semanas, y con la pérdida de clientes, mi situación financiera, que ya era apretada, se volvía crítica. Esa noche, me senté con Miguel a cenar. Él percibió mi preocupación, a su manera. «Mamá, tu cara está diferente. ¿Estás triste?» Intenté sonreír. «Solo cansada, hijo. ¿Es por esa escuela mala?» A veces la percepción directa de los niños, especialmente de Miguel, me sorprendía. «Sí, un poco, pero todo va a estar bien. ¿Quieres que te haga un dibujo feliz?» Y así, entre un espagueti con salsa de tomate y los dibujos coloridos de Miguel, encontré fuerzas para continuar. Necesitaba ser creativa para revertir la situación. Fue entonces que me acordé de los tianguis de artesanías. En los últimos meses, había reducido mi participación para enfocarme en la batalla contra el colegio. Quizás era hora de volver. El fin de semana siguiente, monté mi puesto en el Zócalo. El día estaba soleado, perfecto para las ventas. Expuse mis piezas de artesanía, bolsas de tela con aplicaciones coloridas, accesorios hechos con materiales reciclados
Pequeñas esculturas en barro que Miguel me ayudaba a pintar. Estaba concentrada organizando los productos cuando una señora elegante se acercó. «¡Qué trabajo tan encantador!», comentó, examinando una de las bolsas. «Especialmente estos colores. Me recuerdan a Oaxaca». «Gracias. La inspiración viene de mi abuela». La conversación fluyó fácilmente mientras ella escogía varias piezas. Era una mujer de postura distinguida, cabello canoso bien cuidado y un acento que indicaba educación formal. «Usted es Teresa López, ¿verdad?», preguntó repentinamente. Me congelé, temiendo otra represalia. Vi su foto en aquel reportaje sobre el Colegio Benito Juárez. «Sí, soy yo», respondí cautelosamente. «Qué bueno que la encontré. Soy Elena Mendoza, miembro de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Horizonte Nuevo. Mi hijo, hoy adulto, también es autista. Me gustaría mucho conversar con usted, si tiene un momento». Me invitó a un café allí cerca, con Miguel. En casa de doña Clara, acepté. Elena me contó que, 20 años atrás, enfrentó desafíos similares con su hijo. En esa época, ni siquiera existía la Ley General para la Inclusión. Fundé una red de apoyo para familias neurodiversas, explicó. Somos más de 50 familias hoy, con hijos en diferentes escuelas. Tenemos abogados, terapeutas, educadores, personas que entienden por lo que estás pasando. Aquel encuentro casual abrió puertas que yo ni imaginaba que existieran. La semana siguiente, participé en la primera reunión de la red de apoyo. Conocí a padres y madres con historias parecidas a la mía, algunos que habían conseguido incluso procesos exitosos contra escuelas excluyentes. Con el apoyo de este grupo, organizamos una recolección de firmas que reunió más de 1000 rúbricas. Conseguimos una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, donde un visitador especializado nos recibió. Lo que estamos viendo es un patrón sistemático de exclusión, explicó después de escuchar nuestros relatos. Esto fortalece la posibilidad de una acción colectiva. La noticia de esta audiencia, de alguna forma, llegó a la directora Ramírez. Su respuesta fue intentar descalificar a Miguel, esparciendo rumores sobre su comportamiento. En un grupo de WhatsApp de padres, al cual una madre de la red de apoyo tenía acceso, ella escribió: «El colegio no está equipado para lidiar con niños potencialmente violentos o disruptivos. Estamos pensando en la seguridad de los otros alumnos. Miguel, mi hijo dulce que nunca había agredido a nadie, siendo retratado como una amenaza. El dolor dio lugar a la furia. Estaba lista para confrontarla públicamente cuando recibí otro golpe. Una notificación informando que mi contrato de alquiler no sería renovado. El dueño, descubrí después, era amigo del esposo de la directora. Era un momento crítico. La presión aumentaba, la situación financiera empeoraba, y ahora corríamos el riesgo de perder nuestro hogar. Fue entonces que Elena me ofreció una solución temporal. Tengo un departamento pequeño en la colonia Roma que está vacío. Pueden quedarse allí mientras resuelven esta situación. No puedo aceptar. Ya ha hecho tanto por nosotros. Teresa. Me tomó las manos. Cuando mi hijo era pequeño, una extraña me tendió la mano en un momento difícil. Me prometí a mí misma que haría lo mismo cuando pudiera. Acepta. Es como un ciclo que se completa. Me tragué el orgullo y acepté. Esa misma semana nos mudamos al departamento de Elena. Era pequeño, pero limpio y acogedor. Lo más importante, quedaba cerca de una escuela pública que recientemente había implementado un programa de inclusión exitoso. En el 5º mes de nuestra travesía, recibí una invitación inesperada. Un programa de radio comunitario quería entrevistarme sobre inclusión escolar. Dudé inicialmente. Estaba cansada de la exposición pública y de las consecuencias que traía. Pero la coordinadora del programa, Julia, me convenció. Tu historia puede inspirar a otras madres a luchar. Muchas están sufriendo en silencio, creyendo que están solas. La entrevista fue en vivo, en una pequeña radio de la zona norte. Hablé sobre nuestra experiencia, sobre la legislación y sobre la importancia de no rendirse. Al final, recibí llamadas de varias oyentes emocionadas que se identificaron con nuestra historia. A la salida del estudio, una figura familiar me aguardaba, la maestra misteriosa del Benito Juárez. Esta vez,
sin disfraces. Beatriz Ojeda. Se presentó formalmente, extendiendo la mano. Maestra de artes. ¿Por qué decidió revelar su identidad ahora? Porque ya no aguanto ver lo que pasa en esa escuela. Y porque escuché tu entrevista. Le diste nombre a lo que siempre sentí, pero nunca tuve el valor de enfrentar. Beatriz me contó que trabajaba en el Benito Juárez desde hacía 8 años. Había presenciado diversos casos de discriminación contra niños con discapacidad, con trastornos de aprendizaje e incluso contra becarios de bajos recursos. La directora Ramírez y su equipo cercano cultivan un ambiente de exclusión disfrazado de excelencia académica, explicó. Solo quieren alumnos que no den problemas, que no exijan adaptaciones. ¿Por qué sigue trabajando allí? Porque creo que puedo hacer una diferencia, aunque sea pequeña. Y porque necesito el empleo. Titubeó. Pero estoy dispuesta a testificar. Formalmente sobre lo que vi. Podemos grabar mi testimonio como garantía. Esa misma noche, usando el celular de Beatriz, grabamos su testimonio detallado. Era un documento poderoso, que corroboraba no solo mi denuncia, sino varias otras. Una semana después, recibí una llamada de la secretaria de la directora Ramírez. La directora quisiera agendar una reunión con usted para discutir la situación de su hijo. Creo que ya no tenemos nada que discutir, respondí secamente. Podría reconsiderarlo. Tenemos una propuesta que puede ser de su interés. Consulté a la red de apoyo y decidimos que era mejor escuchar la propuesta. En la reunión estaban presentes la directora, el abogado del colegio y, sorprendentemente, el dueño y patrono, un señor de edad avanzada que raramente aparecía en cuestiones administrativas. La propuesta era clara. Ofrecían beca completa para Miguel y un programa de inclusión especial, siempre y cuando yo terminara el proceso y firmara un acuerdo de confidencialidad. El patrono habló directamente. Señora López, reconocemos que hubo un error en el manejo del caso de su hijo. Queremos corregirlo y ofrecerle la educación de calidad que merece. Era una propuesta tentadora. Mi situación financiera empeoraba cada día y la beca resolvería una gran preocupación. Pedí algunos días para pensar. En casa, conversé con Miguel sobre la posibilidad. Escuchó atentamente, como siempre hacía cuando el asunto era importante. Ellos no nos querían antes, dijo simplemente. ¿Por qué nos quieren ahora? Porque se dieron cuenta de que estaban equivocados, hijo. Se quedó en silencio por un momento, balanceándose levemente, procesando la información a su manera. Entonces, me miró directamente y dijo: «Mamá, no quiero ir a un lugar donde no me quieren». Aquella frase, en la simplicidad profunda que solo los niños logran tener, lo cambió todo. Miguel tenía razón. No se trataba de conseguir un lugar en el colegio más prestigioso de la ciudad. Se trataba de dignidad. Llamé a la directora al día siguiente. Agradecemos la propuesta, pero la declinamos. Continuaremos con el proceso, legal hasta el final. En el 7º mes de nuestra travesía, recibí la noticia. Beatriz, la maestra de artes, había sido despedida sin justificación formal. Era la represalia que temíamos. Estaba preparada para esto, me dijo por teléfono, la voz temblorosa pero determinada. Es hora de usar el testimonio. Con su consentimiento, llevé el material a la prensa nacional. Un periódico de gran circulación produjo una materia especial sobre exclusión en las escuelas privadas, con el título La cara oculta de la educación de élite, discriminación y exclusión en los colegios privados de México. La repercusión fue inmediata y avasalladora. Recibí llamadas de asociaciones educativas, organizaciones de defensa de los derechos de las personas con 1900 discapacidad e incluso de políticos. La historia de Miguel y de otros niños excluidos ganó visibilidad nacional. La presión sobre el colegio aumentó cuando otros exempleados, animados por el ejemplo de Beatriz, comenzaron a hablar. Una expsicóloga escolar reveló que había renunciado después de ser instruida a desestimular la inscripción de niños con necesidades especiales. El colegio intentó defenderse, publicando una nota afirmando su compromiso histórico con la calidad de enseñanza y con valores humanistas. Pero la marea había cambiado. Patrocinadores comenzaron a cuestionar su asociación con una institución acusada de discriminación. Familias tradicionales amenazaron con retirar a sus hijos. En medio de esta turbulencia, ocurrió algo inesperado.
Fui invitada a participar en la inauguración de un centro cultural con programas inclusivos en Coyoacán. El evento reunía a artistas, educadores y familias de niños con y sin discapacidad. Durante la ceremonia, conocí al nuevo secretario de Educación de la ciudad, un profesor universitario con décadas de experiencia en educación inclusiva. Estaba implementando un programa pionero en las escuelas públicas. Seguí su lucha por los periódicos, comentó. Me gustaría invitarla a integrar el consejo consultivo de nuestro programa de inclusión. Necesitamos voces como la suya. Era una oportunidad de transformar nuestra experiencia dolorosa en algo constructivo. Acepté inmediatamente. En la misma semana, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Tras una investigación interna y bajo presión externa, la directora Ramírez había sido separada de sus funciones. El colegio anunció una reformulación completa de sus políticas de inclusión y la contratación de especialistas en educación inclusiva. Lo más sorprendente fue el comunicado siguiente. Beatriz Ojeda, la maestra de artes injustamente despedida, sería reintegrada al cuerpo docente con la misión de coordinar el nuevo programa de inclusión. Durante la ceremonia de regreso, me abrazó frente a todos y dijo, emocionada, «Tu hijo no solo es bienvenido, sino que nos enseñó a ser mejores educadores». Miguel acabó no estudiando en el Benito Juárez. Optamos por la escuela pública cercana al departamento de Elena, que ya tenía un programa de inclusión bien establecido. Se adaptó rápidamente, hizo amigos y por primera vez se sentía verdaderamente perteneciente. En junio, mes de kermeses y fiestas en nuestra ciudad, el centro cultural donde yo ahora integraba el consejo organizó una gran kermés inclusiva. Había adaptaciones para niños neurodiversos, como áreas sensoriales para descanso y señalización visual para todas las actividades. Ver a Miguel participando en los juegos, comiendo esquites y dulces típicos al lado de otros niños, sin ser tratado como diferente, fue la mayor victoria. Estaba alegre, integrado, siendo simplemente un niño. Beatriz se acercó, trayendo un vaso de ponche. «Míralo nada más, está brillando». Nunca lo había visto tan feliz en un evento así. Respondí, emocionada. Al final de aquellos 8 meses transformadores, recibí una invitación que jamás imaginé: dar pláticas sobre inclusión en escuelas de la región. Yo, que siempre fui tímida y reacia a hablar en público, descubrí una nueva vocación. El conflicto que comenzó con una frase discriminatoria, «Su hijo no es bienvenido», se transformó en un movimiento por un cambio real. Mientras veía a Miguel presentar su trabajo de artes en la nueva escuela, donde cada niño era valorado en su singularidad, percibí que nuestra lucha personal se había transformado en una conquista colectiva. Beatriz, ahora mi amiga, se acercó y susurró, «¿Viste cómo algunas respuestas pueden cambiar sistemas enteros?». Sonreí, recordando el camino recorrido, de las noches en vela estudiando leyes, de los clientes perdidos, de las amenazas veladas, del departamento casi perdido. Todo aquello había valido la pena. Hoy, mirando hacia atrás, veo que la exclusión que enfrentamos fue solo el inicio de una jornada mucho mayor. Miguel sigue creciendo, enfrentando sus desafíos, pero ahora sabe que tiene derecho a ocupar su espacio en el mundo. Y yo descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Mi abuela Josefa solía decir que «El mundo no cambia solo, Teresa. Hay que empujarlo con los hombros hasta que nos deje pasar». En aquellos 8 meses, empujamos el mundo con toda la fuerza que teníamos. Y él, reacio, comenzó a moverse. Hace algunas semanas, recibí una carta de la directora que sustituyó a Ramírez en el Benito Juárez. Era una invitación para participar como ponente en la semana de capacitación de los maestros sobre educación inclusiva, un símbolo perfecto del cambio que habíamos conquistado. Cuando compartí la noticia con Miguel, sonrió de esa manera, especial suya, en que los ojos brillan más que los labios, y dijo, «¿Viste, mamá? Ahora somos bienvenidos en todos lados». Aquella frase simple resumía nuestra jornada. No era sobre un lugar en una escuela prestigiosa. Era sobre dignidad, pertenencia y el derecho de existir plenamente en un mundo que necesita aprender a valorar todas las formas de ser. Al final de cuentas, la respuesta que le di a aquella directora no solo hizo que la despidieran, transformó un sistema entero. Y eso,
Para una madre soltera criada en la periferia de la Ciudad de México, es una victoria que ni los mayores sueños podrían prever. La misma ciudad que intentó excluirnos ahora nos abraza. Los mismos espacios que nos rechazaron ahora nos invitan. Y mi hijo, mi Miguel, camina por ellos con la cabeza erguida, enseñando a todos, con su existencia luminosa, que la diversidad no es un problema a ser tolerado, sino una riqueza a ser celebrada. A veces me preguntan si, sabiendo todas las dificultades que enfrentaríamos, lo haría todo de nuevo. La respuesta es simple. Por Miguel, enfrentaría no solo a una directora prejuiciosa, sino al mundo entero si fuera preciso. Porque cuando luchamos por nuestros hijos, estamos también luchando por todos los niños que vendrán después de ellos. Y no hay batalla más digna que esa. Como decía mi abuela Josefa, la vida es dura con los débiles, Teresa, pero no tan dura como podemos ser nosotros cuando luchamos por lo que es justo. Y tenía razón, como siempre. Nuestra fuerza, cuando es dirigida por la justicia y el amor, es capaz de mover montañas, o, en nuestro caso, derribar muros de prejuicio construidos a lo largo de generaciones. Hoy, cuando veo a Miguel construyendo castillos de arena en la playa con otros niños, o concentrado en sus dibujos coloridos que ahora decoran varias aulas, sé que valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada puerta cerrada y cada batalla vencida, porque él ahora entiende algo fundamental. Su lugar es donde él quiera estar, y nadie, ninguna directora, ninguna institución, ningún sistema, tiene el derecho de decir lo contrario. Nuestro mundo todavía tiene mucho que aprender sobre inclusión, pero cada paso cuenta. Cada respuesta valiente a una frase discriminatoria cuenta. Cada madre que se rehúsa a aceptar la exclusión de su hijo cuenta. Y poco a poco, muy poco a poco, construimos el mundo que soñamos para nuestros hijos. Un lugar donde todos son bienvenidos, donde la diferencia no es temida, sino celebrada como parte esencial de la experiencia humana. Como dice Miguel cuando termina una de sus construcciones de bloques coloridos. Listo, mamá. Ahora está perfecto, diferente, pero perfecto. Y quizás sea esa la lección más valiosa que aprendí en nuestra jornada. La verdadera perfección no está en la uniformidad, sino en el rico tapiz de diferencias que componen nuestra humanidad. Compartida. Y si algún día alguien te dice que tu hijo no es bienvenido, recuerda, tu respuesta tiene el poder de cambiar mucho más que una situación inmediata. Puede transformar todo un sistema. Basta tener la valentía de no callar, de no aceptar lo inaceptable, de exigir que el mundo se expanda para acoger a aquellos que amamos exactamente como son. Porque al final, no estamos solo luchando por lugares en escuelas. Estamos luchando por el derecho fundamental de existir y pertenecer. Y esa es una batalla que vale la pena luchar hasta el fin.